Continuando con lo que es vectores en el plano, ya habíamos visto qué es lo que era el módulo, dirección, sentido de un vector y cómo hacer algunas operaciones entre ellos, multiplicar por un escalar, sumar o restar vectores. Lo que vamos a ver ahora es cómo multiplicar vectores, es decir, el producto. El producto es algo que se toma por definición. Después uno ve que tiene sentido definirlo así, pero con esto me refiero a que tampoco traten de querer buscarle mucha explicación al principio. Es simplemente una definición y es así. ¿Por qué? Por definición, se lo define así. Vamos a ver que hay dos productos y a partir de esos dos se construye después un tercer producto que vamos a ver para vectores. Ahora vamos a arrancar con el que se conoce como producto escalar o producto punto también se le llama. Y su aplicación geométrica, digamos, que son las proyecciones de vectores. Todo en R2 estamos viendo, pero ya van a ver que todo esto se interpola fácilmente a R3. Y les adelanto ya que vamos, si bien en el programa figura los dos productos, tres productos, ahora vamos a ver solo el producto punto, el producto escalar. Después vamos a saltar al tema de matrices y ver un poco de qué son las matrices. No vamos a ver los otros productos ya que prefiero dejarlo para después cuando hayamos visto determinantes, que eso es una herramienta que nos va a ayudar a hacerlo más llevadero ese otro producto, el vectorial. Así que bueno, arrancamos con el producto escalar. Acá en el libro, esto está en la página 247 y arranca, digamos, definiéndolo a partir de las componentes de un vector. Yo voy a dejar esa definición para un poco más adelante y me gustaría arrancar con esta definición que está acá del producto escalar. Esta definición. Ambas son totalmente válidas, digamos, cuando uno utiliza una o la otra dependiendo de los datos que tenga. Pero esta me parece como más intuitiva primero, más geométrica y después pasar a la de las componentes es fácil. Bien, veamos. A mí me van a dar dos vectores, u y b. El producto escalar o producto punto entre esos dos vectores se denota así, con un punto, simplemente, pueden redondearlo un poco más fuerte, y se define como el producto del módulo de u o sea, el módulo de un vector, por el módulo del otro vector, por el coseno de phi. Phi es el ángulo que forman los dos vectores. ¿Sí? Yo tengo los dos vectores y sea como sea que sean esos vectores, va a haber un ángulo formado entre ellos. Entonces, el producto escalar se obtiene multiplicando el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Algo que tienen que tener en cuenta es que este producto, está bueno también como mnemotecnia, se denomina producto escalar justamente porque el resultado que da es un escalar, es decir, un número real. Lo pueden ver de acá. Yo acá tengo módulo de u por módulo de b por coseno de phi. El módulo, que era el módulo, la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes, un número real. Y el coseno de un ángulo también es un número comprendido entre menos 1 y 1, pero es un número al fin. Entonces el producto de todos esos escalares me da un escalar, un número real. Menos 7, 15,2, lo que sea que dé, pero va a dar un número. Es decir, no va a dar otro vector, que eso va a ser lo que va a pasar con otro producto que vamos a ver después. Entonces, partamos de esta definición de producto escalar. Ahora sí, quizás podamos desandar un poco acá los pasos del libro y ver, por ejemplo, acá ahora tiene más sentido ver esto, que acá lo toma medio por definición y lo demuestra a partir de la otra definición, pero vean que a qué va a ser igual el producto de un vector, el producto escalar de un vector consigo mismo, a módulo de ese vector al cuadrado.
¿Por qué? Bueno, veámoslo. Porque por definición yo tengo que B escalar B es por definición módulo de B por el módulo de B por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Pero si es el mismo vector, el ángulo que forma un vector consigo mismo es cero. No forma ningún ángulo, forma un ángulo de 0 grados, está en esa misma dirección. Por lo tanto acá tengo que poner coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. Entonces acá me queda, y acá módulo de b por módulo de b es módulo de b al cuadrado. Entonces ahí tienen rápidamente cómo es la demostración, si se quiere, de esta propiedad. De que el producto escalar de un vector consigo mismo me da su módulo al cuadrado. Acá tienen la demostración hecha con la otra, la de las componentes. Bien, veamos. Puede que en algún ejercicio a mí me den todos los datos de los vectores u y b y me pidan calcular el ángulo que forman dichos vectores. Entonces para eso, ven que acá el módulo de u y el módulo de b, supónganse que los paso para acá. Ahí tengo el producto escalar. U escalar b, el módulo de u por módulo de b por coseno de phi. Entonces si me interesa averiguar el ángulo entre ellos, puedo usar la definición del producto escalar y despejar ese phi, el ángulo que me interesa. ¿Cómo? Bueno, paso el módulo de u y el módulo de b dividiendo al otro miembro y de ahí después saco de lo que me da el número que me da acá, le saco el arco coseno o coseno a la menos 1 y me va a dar el ángulo que forman esos dos vectores. Desde ya que para usar esto como dato me tienen que dar cuánto vale el producto escalar, el número que vale esto, no sé, 5, lo que sea. Bien, a ver si ya podemos ver lo de las componentes o conviene que veamos otra cosa primero. Por lo pronto, veamos esto antes. Algunas particularidades en particular. Se dice que dos vectores son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi sobre 2. Recuerden que pi sobre 2 era el ángulo en radianes que equivalía a 90 grados. ¿Y a qué va a ser igual el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores ortogonales? Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque, de vuelta, supónganse que yo tengo u y b que son ortogonales, es decir que el phi es 90 grados, el ángulo que yo estoy considerando. Entonces cuando yo haga el producto escalar, u escalar b, me va a quedar módulo de u por módulo de b por el coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. Entonces se me anula todo esto. Por lo tanto, cuando el producto escalar de dos vectores me da 0, quiere decir que esos dos vectores son perpendiculares, forman 90 grados. Bien, veamos cómo es el tema este de las componentes. Yo se los voy a hacer, digamos, como para que no lo tengan que creer porque sí, porque esto es así. Veamos. Supónganse que a mí me dan dos vectores u y b en términos de sus componentes. A sub 1 y b sub 1, a sub 2 y b sub 2, o me los pueden dar, recuerden, en la forma binomial. A1i versor más B1j versor y este A2i versor más B2j versor. Bien, el producto escalar entre estos dos vectores es igual a el producto de las componentes x o primera componente de dichos vectores sumado el producto de las segundas componentes entre sí.
Es la suma de eso. Y ustedes se preguntarán, de vuelta, esto es una definición, o sea que o lo aceptan así o tratan de buscarle alguna explicación por otro lado. La explicación que les puedo dar es la siguiente. Partiendo de esta definición que vimos originalmente, la que es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, supónganse que yo tengo un vector u de componentes a, va a ser así, a1 y, este es el versor, más b1j. Y un vector b de componentes a2 y más b2j. Bueno, entonces cuando yo haga el producto escalar de estos dos vectores, no va a ser otra cosa que hacer el producto escalar de esto con esto. Es decir, A1i más B1j escalar A2i más B2j. Y el producto escalar se cumple, se puede demostrar, digamos, a partir de la definición esta, que obedece la propiedad distributiva. Entonces acá esto va a ser esto escalar esto. ¿Sí? Me va a quedar A1i. Esto es un vector, ¿sí? Le voy a poner paréntesis para que no se pierda. Escalar A2i. Más. Después este, escalar este. A1i. Perdón, escalar B2j. Más, ahora con este. B1j escalar A2i. Y finalmente, este con este. B1j escalar B2j versor. Veamos aquí igual todo este choclo. Acá A1 y A2 son escalares. Entonces esto yo los puedo sacar de acá, digamos. Acá A1 por, este por es el producto de reales, el producto usual. A1 por A2 de inversor escalar inversor. ¿Sí? Recuerden que el gorrito solo simplemente indicaba que el módulo de este vector vale 1. Pero nada más, digamos, sigue siendo un vector. No tiene nada más especial. Después, acá me queda A1 por B2 y versor escalar J versor. Acá me queda B1 por A2 J versor escalar y versor más, y acá B1 por B2 J versor escalar J versor. Bien, ahora, acá viene el asunto. Yo ya vi a que era igual el producto escalar de un vector consigo mismo. Era igual a su módulo al cuadrado. Pero el módulo de i es 1, porque es un vector unitario. Entonces esto me va a dar igual a 1 al cuadrado, que es 1. Y lo mismo va a pasar con este producto escalar de acá. J con J me va a dar igual a 1. El número 1. Mientras que estos, yo sé que el i y el j, ¿cómo son? El i y el j, el i es un vector unitario que apunta en la dirección del eje x. Y el j es un vector unitario que apunta en la dirección del eje y. Por lo tanto, son ortogonales y por lo que vimos recién, el producto escalar de vectores ortogonales da 0. Por lo tanto, esto me va a dar 0 y esto 0. Entonces esto hace que estos términos se anulen. Esto me queda 1 y 1. Por lo tanto, el resultado del producto escalar de dos vectores me da A1 por A2 más B1 por B2, que es la definición que tienen acá en el libro con la que arranca, digamos.
Ven que llegamos a esto a partir de la otra definición, que es un poco más intuitiva. Entonces, ahora vemos que todo cierra y es consistente como debería ser. Bien, veamos un poco del tema de la interpretación, quizás. Veamos un ejemplo. A ver este ejemplo. Cálculo del ángulo entre dos vectores. Encuentre el ángulo entre los vectores u, 2i más 3j, y b menos 7i más j. Bien. Acá lo que me están dando son las componentes de los vectores. Por lo tanto, me resulta más fácil utilizar la expresión esta que vimos para, ¿sí? A1 por A2 más B1 por B2. Para el producto escalar cuando tengo las componentes. Producto de componentes X más producto de componentes Y. Entonces acá hago producto de componentes X, 2 por menos 7 es menos 14, más producto de componentes Y, 3 por 1 es 3. Menos 14 más 3, menos 11. Eso vale el producto escalar, U escalar B. Por otra parte, el módulo de U es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, eso me da raíz de 13. Y el módulo de B también, raíz de la suma del cuadrado de sus componentes me da raíz de 50. Por lo tanto, tengo que reemplazar simplemente acá. U escalar B ya lo tengo, era menos 11. U es raíz de 13 y B raíz de 50. Despejo, coseno de phi. Me queda que coseno de phi es igual a menos 11 sobre raíz de 13 por raíz de 50. Acá puedo hacer el producto, 13 por 50, 650. Y esto es aproximadamente igual a menos 0,4314. Por lo tanto, phi, paso el coseno, esto es el coseno, ¿sí? De ahí paso el coseno del otro miembro que pasa como coseno a la menos 1 de eso. Eso lo hago con la calculadora. Y me da aproximadamente 2,0169 radianes. Tengan cuidado, ¿eh? Este número que me da así a secas, si la tengo configurada en radianes, me da en radianes. Si la tengo en grados, me va a dar este número directamente. 115,6 grados. Acá hay una nota, digamos, y es que el ángulo este, como para que vean que el hecho que me dio negativo, ya vamos a ver el tema de la proyección, pero quiere decir que el ángulo es mayor a 90 grados, el ángulo que yo tengo en este caso. Bien, ven que es cuestión de aplicar la definición, no tiene mayor dificultad. Veamos qué se entiende por vectores paralelos. Bueno, dos vectores diferentes de 0, u y b, son paralelos. Si el ángulo entre ellos es 0, como habíamos visto en el caso del módulo de un vector consigo mismo, por ejemplo, un vector es paralelo a sí mismo de por sí. Si el ángulo entre ellos es 0 o pi, yo puedo tener dos vectores así, que sean paralelos, o que uno de esos dos tenga distinto sentido, en cuyo caso también van a ser paralelos. Porque para que sean paralelos lo único que importa es la dirección. Tienen que tener la misma dirección independientemente del sentido que tengan entre sí. Ven acá está, observe que los vectores paralelos tienen la misma dirección o, o sentido opuesto. Acá está medio confuso. Bueno, ahí hay un ejercicio de vectores paralelos. Acá un pequeño teorema, pero vamos a la parte de la proyección. Bueno, vectores ortogonales. Esto quizás pueda servir a esta altura.
Básicamente me muestra acá este teorema que me dice cómo construir un vector ortogonal a otro. Miren, CAB, a ver si se ve bien ahí. CAB, un vector diferente de 0. Entonces, para cualquier otro vector U, el vector W, que va a ser U menos producto escalar de U con B, dividido módulo cuadrado de B por B, es ortogonal a B. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, simplemente hago el producto escalar de ellos, y si me da 0, quiere decir que son ortogonales. Acá aplicando propiedades algebraicas y del producto escalar, hay que seguirlo con cierto cuidado, pero finalmente se llega a 0. Por lo tanto, este vector construido a partir de U y de B me da otro vector que es perpendicular a B. ¿Sí? Acá está más o menos ilustrada la cuestión. Acá tienen el U y acá tienen el B. El vector W que yo me construyo a partir de estos dos es este de acá. Y equivale a hacer todas estas operaciones con estos dos para obtenerlo. ¿Sí? Veamos, para entender quizás mejor esa fórmula, de dónde sale todo este tema, cómo obtener la proyección de un vector. Esta es la definición de proyección. Sean U y B dos vectores diferentes de 0. Entonces la proyección de U sobre B es un vector denotado por así, proy B de U, ¿sí? La proyección de U sobre B, el que está ahí más grande sobre el que está más chico, y se define por el producto escalar de U con B dividido el módulo cuadrado del vector sobre el cual yo estoy proyectando por el vector sobre el cual proyecto. En particular, la componente de U en la dirección de B es U escalar B dividido módulo de B, y es un escalar. Observe que B sobre el módulo de B es un vector unitario en la dirección de B. Vamos a ver un par de cosas al respecto. Básicamente, ¿qué es la proyección de un vector? Es hacer esto, digamos, es obtener un vector a partir de, o sea, a mí me dan dos vectores, U y B. Supóngase que yo quiero proyectar el U sobre el B. La proyección es esto, es trazar, digamos, una recta que es perpendicular a B, y ahí donde la corta, eso es la proyección, es como la componente, si se quiere, en la dirección de B del vector U. ¿Cómo se lo obtiene? De este modo. Esto quizás sea medio caprichoso verlo así por primera vez, pero vamos a ver que esto no sale de otro lado que del producto escalar. Esto no es otra cosa más que el producto escalar de U con B. Me da la proyección directa a eso. Eso va a estar por acá. Algo que quería recalcar acá de la definición es esto, que por ahí puede pasar medio desapercibido, que dice, la componente de U en la dirección de B es esto. Vean que esto es una parte de lo que tengo acá. U escalar B sobre módulo de B, no al cuadrado, sobre un módulo de B. U escalar B, básicamente, o si quieren, este módulo de B, piénsenlo, está dividiendo acá el producto, pero lo pueden pensar como que está dividiendo solo a B, es lo mismo. B, vector dividido su módulo, es un vector unitario. Entonces esto es justamente la componente de U en la dirección de B. Pero de vuelta, acá esto me da como resultado un escalar, un número.
Y yo acá quiero obtener, en la proyección quiero obtener un vector. Entonces después por eso se lo multiplica por v, pero si yo lo multiplico por el vector v, ya me va a dar otra cosa distinta. Yo quiero multiplicarlo por un vector que no me cambie, digamos, el módulo de esa proyección que yo tengo acá, que es un escalar hasta esa altura. Entonces por eso lo multiplico por b y lo hago al b unitario dividiéndolo por su módulo. Y ese segundo módulo por el que divido es el cual multiplicado por este me queda este módulo cuadrado. Esa es más o menos la explicación de por qué tiene esta fórmula. Sin embargo, de vuelta, a la hora de aplicarlo en un ejercicio que les pidan, van a poder tener esta fórmula a mano, esta ecuación, y no tienen más que fijarse y aplicarla. Acá está, digamos, esta aclaración que yo les había dicho recién, de que si el producto escalar me daba positivo, quería decir que, bueno, el ángulo entre los vectores era menor a 90 grados. Y si me da negativo, quiere decir que es mayor, como fue en el caso recién que me daba 115 grados. Entonces veamos de hacer un ejercicio en el cual pide cuestiones sobre proyecciones. A ver, acá hay uno. Cálculo de una proyección. El 424. Me da U, 2i más 3j. Y B, i más j. Calcule la proyección de U sobre B. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa. La proyección de U sobre B es, por definición, U escalar B dividido el módulo de B cuadrado por B. U escalar B, acá lo ha hecho sin cálculos auxiliares, pero U escalar B me da 5, es el producto escalar. Después, el módulo de B es, B era I más J, ¿recuerdan? Entonces el módulo de B va a ser raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado, que es raíz de 2. Entonces eso lo elevo al cuadrado por el vector B. Y el vector B es I más J, entonces acá me va a quedar 5 sobre 2, en resumen, porque ahí se cancela esto, por I más 5 sobre 2 por J. 5 medios I más 5 medios J. Este es la proyección del vector U sobre el B. Acá tienen, esto es muy importante, verlo gráficamente. Yo tengo al U, que es el vector 2, 3. Y el B, que es el 1, 1. La proyección de U sobre B es este vector de acá. ¿Ven? Todo esto es. Acá está 5 medios I más 5 medios J. Si esto ustedes lo hacen a escala, les va a dar exacto, digamos. Ustedes ciegamente, sin hacer la cuestión esta geométrica, si grafican el vector 5 medios, les va a caer justo ahí. Va a ser este vector. ¿Sí? Como para chequear. Y este que han dibujado acá es ese vector perpendicular que yo me lo podía construir también a partir de eso. Pero ven que no es más que aplicar la ecuación que define la proyección de un vector sobre otro. No tiene más misterio. Y acá hay otro ejemplo, cálculo de una proyección, me da U y B. Bueno, B de vuelta toma el I más J, podría haber usado otro. Calcule la proyección de U sobre B. Ven que el U que me da acá es interesante, que ahora este U está... El U, ¿dónde está? Acá. Está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Porque tiene una componente I negativa. Acá. Entonces yo quiero proyectar este vector en la dirección de este vector. Eso se puede ver acá. ¿Sí? Yo trazo como ahí la perpendicular y esta va a ser la proyección. Pero a la hora de calcularlo, ciegamente, aplico la fórmula. Acá U escalar B me da sobre el módulo cuadrado de B, esto lo hago, cálculo auxiliar, me da menos un medio. Y eso lo tengo que multiplicar por el B. Entonces por eso me queda menos un medio I, menos un medio J. Este vector de acá, menos un medio de I, menos un medio de J, es la proyección del vector U en la dirección de B.
y ven que me da negativo, digamos, porque el ángulo es mayor a 90 grados el que forma los vectores.